un tema pues delicado o de alguna manera difícil de irlo solventando. La cosa sería, por ejemplo, en el caso de Deer Park, que ahora pase al control total de Pemex, que ya tampoco va a tener subsidiarias. Entonces, pues ese es el asunto con estas empresas del Grupo PMI, y también decir que muchas de esas empresas filiales del Grupo PMI pues tienen deuda, han contratado líneas de crédito a nombre de Petróleos Mexicanos en mercados internacionales. Y por último, comentarte, Toño, que parte de lo que se anunció el pasado miércoles con esta reestructuración o ya reingeniería que va a terminar de extinguir a la mayoría de estas 40 o más empresas filiales de Pemex, en realidad se debe a un plan de austeridad mucho más amplio de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, que van a ejecutar tanto la secretaria de Energía como el propio director de Petróleos Mexicanos, de acuerdo con lo que se dijo el pasado miércoles. Entonces hay que estar muy atentos, porque hasta ahora también hay que mencionarlo, no se ha transparentado cómo ha sido este proceso de extinguir a estas más de 40 empresas que ya ocurrió en los sexenios tanto de Peña como del presidente López Obrador. Eso no se ha dicho en qué condiciones se extinguieron, si fue favorable a la economía mexicana, si fue en perjuicio de la economía mexicana. Y también un punto fundamental que hay que decirlo, como estas empresas del Grupo PMI se dedicaban a comercializar gasolinas, a comercializar el petróleo crudo de México, pues tienen cuentas bancarias también, algunas de ellas en el extranjero y algunas de ellas en paraísos fiscales. Entonces, si ese dinero se va a repatriar a México, ¿cómo se hará el procedimiento? ¿Cómo entregarán estas cuentas a Pemex? Todo eso hay que estar muy vigilantes como pueblo, porque al final es nuestro recurso, y mucho tiempo se dijo, y incluso el propio Juan José Suárez Coppel, exdirector de Pemex, decía en su momento que ese dinero no era de Pemex, que ese dinero era privado, porque eran de las empresas privadas de Pemex. Eso es falso, ese es dinero de los mexicanos que estaba en cuentas bancarias de estas empresas privadas, pero que eran 100% propiedad de Pemex. Entonces, todo eso hay que estar muy vigilantes. Es muy importante lo que pasó el miércoles en la conferencia de la presidenta, Toño. Perdón que insista con esto, a lo mejor algo que puede sonar como una obviedad, pero ¿cómo se benefició, cómo se beneficiaron los funcionarios de Pemex y cómo se configuró la corrupción con estas filiales de Pemex en paraísos fiscales, Nancy? Eso es muy interesante, porque sí hay casos documentados por Contralínea donde hay pues corrupción. En el caso particular de PMI está la compra, por ejemplo, de agronitrogenados. Agronitrogenados es uno de los expedientes que llevó a la cárcel en su momento a Emilio Lozoya Austin. También la compra de Fertinal, que ese caso no se judicializó, también se hizo a través del Grupo PMI, y esto pues lo que hizo fue desfalcar a Pemex con estas compras de plantas chatarra. Otro ejemplo es el rescate, por ejemplo, de España, de una región llamada Vigo, que pues dejó ya todo encaminado el expresidente Felipe Calderón en su momento, que además se fue a refugiar a España, y que lo concretó ya el gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra de un poco menos del 50% de las acciones del astillero Hijos de J. Barreras, que finalmente ese se pudo liquidar en el sexenio del presidente López Obrador, que supuestamente nos iban a hacer 2 floteles, los hicieron, pero con un sobrecosto brutal. O sea, todo fue para rescatar a España en un periodo en el que estaba en una crisis terrible. Las acciones de Repsol se operaron también a través del Grupo PMI. También se logró ya pues vender esas acciones de Repsol en su momento.
la compra de las acciones de la refinería del Park hace muchísimos años se hizo también a través de este esquema. Deer Park nunca le dio beneficios a Petróleos Mexicanos, siempre le reportó pérdidas, a pesar de que era una empresa pues muy exitosa. Imagínate tú que Shell iba a estar sosteniendo un negocio sin ninguna rentabilidad, ¿no? Lo que pasa es que Shell se llevaba las ganancias todo ese tiempo y ahora pues con el presidente López Obrador se logró adquirir el 100% del paquete accionario de esta refinería Deer Park en Texas, en Houston, y ahora ya está reportando dividendos a México, ya se pagó sola, digamos, en estos 2 años que lo ha tenido ya bajo su control el propio Petróleos Mexicanos. Y en el caso de PMI incluso hubo un tema que en Contralínea documentamos, que es de una ex subdirectora de esta empresa de apellido Miyazaki. En un momento encuentro el dato, nada más dame unos minutos, pero ahí lo que operó es justamente que como a través de PPI las subsidiarias entonces vigentes eran las que tenían el control de estas operaciones en los mercados internacionales. Lo que pasó es justamente que pues en la venta y compra de gasolinas, todo eso se quedaban con centavos y esos centavos se iban a pues las cuentas privadas de estos exfuncionarios de Pemex y se documentó pues que se habían quedado con muchísimo recurso. Imagínate tú, son operaciones gigantescas de todos los días que se hacen en los mercados internacionales y a cada una de estas operaciones o por cada litro de estas gasolinas que se compraban pues se lo iba quedando esta persona que estuvo incluso pues en la cárcel por estos casos. Entonces sí, muchísimos casos de corrupción pasaron por esta triangulación de recursos y el propio hecho de que actualmente, Toño, haya dinero, que no sabemos los montos, pero deben de ser miles de millones de pesos que pasan por ese grupo PMI que están ahí en cuentas bancarias privadas en paraísos fiscales, algunas de ellas, pero sobre todo en el extranjero que no rinden cuentas, pues también eso tiene su riesgo de que haya habido casos de corrupción, aunque todavía no documentados. Y nada más para darte un ejemplo, en 2014, en noviembre de 2014, hace 10 años, documenté que a través del grupo PMI se habían triangulado 1.2 billones de pesos a paraísos fiscales. 1.2 billones de pesos solo en ese año a paraísos fiscales triangulados a través del grupo PMI, solo para darnos una idea de cuánto dinero se movió por esas empresas fachada de Petróleos Mexicanos a través de estos pues paraísos fiscales que tiene. En aquel momento había también empresas constituidas en otros lugares como Inglaterra y Luxemburgo, pero pues las empresas que han permanecido siguen también en Islas Caimán, en Irlanda, en Holanda, o sea, los Países Bajos, en el propio España, pues bajo esquemas muy laxos donde pues se impide a México conocer de qué manera se está pues llevando el negocio. ¿Y por qué se impide? Es muy sencillo de comprenderlo, Toño, pues porque estas empresas no están regidas primero bajo el derecho público, es decir, no son consideradas paraestatales, por eso se le llaman filiales, y segundo, porque muchas de ellas están constituidas no solo por el derecho privado, sino además por leyes extranjeras, y las leyes mexicanas no son extraterritoriales, es decir, tú no les puedes pedir a empresas privadas que además son extranjeras que rindan cuentas en México, así de simple, a pesar de que son 100% propiedad de Pemex. Entonces estaríamos hablando de más de 40 filiales en esta condición. No se puede saber cuántas exactamente porque no todas son consolidadas por Pemex ante la Bolsa Mexicana de Valores o ante la SEC, pero sí se puede saber que son más de 40, quizá 49. ¿Sabes qué me vino a la mente ahorita que estabas platicando? Lo revisé por ahí de un artículo de Wall Street Journal que después fue retomado por Reforma y que se hizo el escándalo precisísimo. Esto que nos está poniendo don David ahí en pantalla, el reportaje así lo titulaba,
el Wall Street Journal. Un oscuro acuerdo con Grupo Fertinal enriqueció a Ricardo Salinas Pliego. Y habla efectivamente, ¿no?, de cómo es que pues Ricardo Salinas Pliego, el magnate y Barbaján, habría salido beneficiado y enriquecido por ese convenio de Fertinal del que nos hablas. Un artículo que salió en 2021 y que durante ese 2021 pues fue muy sonado, ¿no?, entre los escándalos que envolvían a la figura de este sujeto, el magnate y Barbaján. Hoy, que se suma a una de las rayas del tigre, ¿no?, de las rayas de este tigre que desafortunadamente, bueno, pues se le ha pasado en situaciones muy, muy nefastas en cuanto al pueblo de México y también de los Estados Unidos con las deudas que tiene acá. ¿Tienes algo que decirnos sobre esto, querida Nancy, sobre el escándalo de Fertinal? Pues el caso del grupo Fertinal, que también fue operado por estas empresas del grupo PMI, en realidad nunca se judicializó, es decir, no podemos saber si hay una estafa, si realmente se trató de una planta chatarra, bueno, varias, porque en realidad el grupo Fertinal, así como se llama, pues son muchas empresas en una sola e incluso tenían minas de fosfato. Entonces, ahí sí estamos un poco a ciegas porque este tema nunca se judicializó, pero sí tenemos otros casos donde claramente hay ya una documentación de que estas empresas o esta estructura paralela empresarial de Pemex en paraísos fiscales en el extranjero y en México, pues derivaron en casos de corrupción que dañaron la hacienda pública, como el caso Hijos de J. Barreras, el caso de agronitrogenados, el caso del propio Deer Park, que como te decía, nunca reportó dividendos a México, el propio caso Repsol, que también fue un negocio pues para esa compañía española y nunca para México, en realidad solo le estuvo invirtiendo dinero México a esa empresa transnacional, pero nunca vio ninguna ganancia y así N cantidad de asuntos hasta el punto de que, te digo, por ahí se llegaron a triangular hasta 1.200.000.000.000 de pesos y todavía no sabemos también a cuánto ascienden los créditos a nombre de Pemex que operan sobre todo estas empresas del grupo PMI. Entonces hay que poner muchísima atención en los próximos días, en las próximas semanas y meses, que se haga esta reestructura, a ver si la presidenta pudiera dar un informe detallado, o la propia secretaria de Energía o el director de Petróleos Mexicanos, de en qué condiciones se han ido extinguiendo estas 40 empresas o estas 40 filiales que ya ocurrió esa extinción, pero no olvidar que la participación de Pemex era en 93 empresas, de las cuales 61 eran 100% de su propiedad. Es decir, todavía no estamos a la mitad. Apenas se llevan 40, aunque el presidente López Obrador dejó 12 ya en proceso de extinción. Sin embargo, ni Octavio Romero Oropesa ni los demás exdirectores de la paraestatal pues han rendido cuentas de en qué condiciones se han pues extinto o desaparecido o fusionado estas empresas, estas filiales, ni si eso fue benéfico o perjudicial para la hacienda pública. Es que interesante y además qué doloroso que se haya facturado hasta más de 1 billón de pesos, más de 1 billón, ¿verdad? Más de 1 billón. Billón con B, sí. Con B, que son, híjole, pues son un No, millón es de un millones. dineral. Es algo que es Exactamente, es un incalculable. dineral. Nunca Sí. lo vamos a ver, o sea, tú que digas, ay, te lo imaginas, cuánto significa en un cuarto, pues no, o sea, ni siquiera nos podemos imaginar cuántos billetes de 1,000 pesos son para llegar a esas cantidades, 1 billón. Tan solo decir que el viernes pasado el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, habló de que se estima que los ingresos de México serán por 8 billones. Aquí estamos hablando de 1,200,000,000,000 de pesos, es decir, casi el 10% de eso que va a ser los ingresos ahora, ¿no? En 2025 para México. Es una locura, es mucho dinero. Usted, póngalo así, usted que nos ve, que nos escucha, es 1/8 de lo que usted gana, ¿no? Ponga que usted gana, no sé, ¿no? 10,000 pesos al mes, pues 1/8 de los 10,000 pesos es lo que se robaban, lo que lavaban, lo que se llevaban ahí a paraísos fiscales, qué grueso. Y pues yo, querida Nancy, yo te agradezco por compartirnos esta investigación.
aquí en Sin Censura. Y te pido por favor que nos compartas también tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Claro, te agradezco mucho, Toño. Les recuerdo a la audiencia de Sin Censura que también nos puede ver en nuestro programa que se transmite de lunes a viernes a las 10 de la mañana en nuestros canales tanto de YouTube como de Facebook, donde nos encuentran como Contralínea. Además estamos en X como @Contralínea y a mí me encuentran como @Nancy_Contra. Te agradezco mucho, Toño, por estos minutos. La mejor periodista, la queridísima Nancy Flores, corresponsal de Contralínea con nosotros. Muchas, muchas gracias, Nancy. Gracias, Toño. Que pasen muy buena tarde a ti, a tu audiencia y también saludos a la producción de Sin Censura, especialmente a Ceci. No, y de verdad lo que dice el público, lo que me ponen siempre en los chats, y yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí siempre lo hemos dicho, Vox Populi, Vox Dei, ¿no? Así que definitivamente estoy totalmente de acuerdo por esa lucha que tienes constante de llevar la verdad con justicia y con todos los datos duros, con todo el rigor periodístico. Muchas, muchas gracias, Nancy. Gracias, Toño. Buena tarde.